Quizá te parece demasiado corta. Sí, la verdad es que es una carta muy bonita, replicó Emma con estudiada lentitud, tan bonita, Harriet, que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, creo que alguna de sus hermanas ha tenido que ayudarle a escribirla. Apenas puedo concebir que el joven que vi el otro día hablando contigo se exprese tan bien sin ayuda de nadie, y sin embargo tampoco es el estilo de una mujer. No, desde luego es demasiado enérgico y conciso. No es suficientemente difuso para ser escrito por una mujer. Sin duda es un hombre de sensibilidad, y admito que pueda tener un talento natural para. Piensa de un modo enérgico y conciso. Y cuando coge la pluma sabe encontrar las palabras adecuadas para expresar sus pensamientos. Eso les ocurre a ciertos hombres. Sí, ya me hago cargo de cómo es su manera de ser. Enérgico, decidido, no sin cierta sensibilidad, sin la menor grosería. Harriet añadió devolviéndole la carta, está mejor escrita de lo que esperaba. Sí, dijo Harriet, que seguía aguardando algo más. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres a esta carta? Sí. Pero ¿cómo es posible que dudes? Desde luego tienes que contestarla. Y además enseguida. Sí. Pero ¿qué le voy a decir? Querida Emma, aconséjame. Oh, no, no. Es mucho mejor que la carta la escribas tú sola. Te expresarás con mucha más propiedad, estoy segura. No hay ningún peligro de que no te hagas entender, y eso es lo más importante. Tienes que expresarte con toda claridad, sin vaguedades ni rodeos. Y estoy segura de que todas esas frases de gratitud, y de sentimiento por el dolor que le causas, y que exige la urbanidad, se te ocurrirán a ti misma. No necesitas que nadie te aconseje para escribirle lamentando la decepción que le causas. Entonces tú crees que tengo que rechazarle, dijo Harriet, bajando los ojos. Que si tienes que rechazarle. Querida Harriet. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que tienes alguna duda? Yo creía. Pero, en fin, te pido mil perdones porque tal vez estaba equivocada. Desde luego, si dudas acerca de lo que tienes que contestar es que yo te había comprendido mal. Yo me imaginaba que solo me consultabas sobre la manera de redactar la contestación. Harriet callaba. Emma, adoptando una actitud más reservada, prosiguió. Según veo, piensas darle una contestación favorable. No, no es eso. Quiero decir, yo no quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejas que haga? Por favor, Emma querida, dime qué es lo que debo hacer. Harriet, yo no puedo darte ningún consejo. No tengo nada que ver con eso. Esta es una cuestión que debes decidir tú sola, según tus sentimientos. Yo no tenía ni la menor idea de que le atrajese tanto, dijo Harriet, contemplando la carta. Por unos momentos Emma siguió guardando silencio. Pero empezó a comprender que el halago seductor de aquella carta podía llegar a ser demasiado poderoso, y pensó que era preferible intervenir. Harriet, para mí hay una norma general que es la siguiente. Si una mujer duda si debe aceptar o no a un hombre, lo evidente es que debería rechazarle. Si puede llegar a dudar de decir sí, debería decir no, sin pensárselo más. El matrimonio no es un estado en el que se pueda entrar tranquilamente con sentimientos vacilantes, sin tener una plena seguridad. Creo que es mi deber como amiga tuya, y también por tener algunos años más que tú, el decirte todo esto. Pero no creas que quiero influir en tu decisión. Oh, no, estoy tan segura de que me quieres demasiado para. Pero, solo si pudieras aconsejarme qué es lo mejor que podría ser. No, no, no quiero decir eso. Como tú dices, debería estar completamente segura. No se puede vacilar en estas cosas. Es algo demasiado serio.
Quizás será más seguro decir que no. ¿Crees que hago mejor diciendo que no? Por nada del mundo, dijo Emma sonriendo graciosamente, te aconsejaría que tomaras una u otra decisión. Tienes que ser tú el mejor juez de tu propia felicidad. Si prefieres al señor Martin más que a cualquier otra persona. Si te parece el hombre más agradable de todos los que has tratado, ¿por qué dudas? Te ruborizas, Harriet. ¿Es que en este momento piensas en algún otro a quien convendría? Mejor esta definición. Harriet, no te engañes a ti misma. No, te dejes llevar por la gratitud y la compasión. ¿En quién piensas en este momento? Los indicios eran favorables. En vez de contestar, Harriet volvió la cabeza llena de turbación, y se quedó pensativa junto al fuego. Y aunque seguía aún con la carta en la mano, la iba arrollando maquinalmente, sin mirarla. Emma esperaba el resultado con impaciencia, pero no sin grandes esperanzas. Por fin, con voz vacilante, Harriet dijo: Emma, ya que no quieres darme tu opinión, procuraré expresar la mía lo mejor que sepa. Estoy totalmente decidida, y la verdad es que ya casi me he hecho a la idea de rechazar al señor Martin. ¿Crees que hago bien? Haces muy bien, querida Harriet, te aseguro que haces muy bien. Haces lo que debes. Mientras estabas vacilando, yo me reservaba mis sentimientos, pero ahora que te veo tan decidida, no tengo ningún inconveniente en aprobar tu actitud. Querida Harriet, no sabes cuánto me alegro. Me hubiera apenado mucho perder tu amistad y dejar de tratarte, y esta hubiera sido la consecuencia de que te casaras con el señor Martin. Mientras te hubiera visto dudosa, aunque hubiera sido en lo más mínimo, no te hubiera dicho nada acerca de esta cuestión, porque no quería influirte. Pero para mí hubiera significado perder a una amiga. Yo no hubiera podido visitar a la señora de Robert Martin en Abbey Mill Farm. Ahora ya estoy segura de no perderte nunca. A Harriet no se le había ocurrido pensar en aquel peligro, pero entonces la sola idea la dejó muy impresionada. Que no hubieras podido visitarme, exclamó horrorizada. No, desde luego no hubieras podido. Pero nunca se me había ocurrido pensar en eso antes de ahora. Hubiera sido demasiado horrible. Y eso iba a ser la solución de mi vida. Querida Emma. Por nada del mundo renunciaría al placer y al honor de tu amistad. Sí, Harriet, para mí hubiera sido un golpe terrible perderte. Pero hubiera tenido que ser así. Tú misma te habrías apartado de toda la buena sociedad. Yo hubiera tenido que renunciar a ti, querida. Como hubiese podido soportarlo. Sería mi muerte el no volver nunca más a Hartfield. Pobre criatura, tan cariñosa. Tú, desterrada en Abbey Mill Farm. Condenada durante toda tu vida a no tratar más que a gente vulgar y sin cultura. Me pregunto cómo ese joven ha tenido la osadía de proponerte tal cosa. Debe tener lo que se dice muy buena opinión de sí mismo. Tampoco creo que sea un engreído, dijo Harriet, cuya conciencia se oponía a esta censura. Sea como sea, es una persona de intenciones rectas, y yo siempre le estaré muy agradecida y pensaré de él con afecto. Pero esto es una cosa, y casarse con él. Y además, aunque yo pueda atraerle, eso no quiere decir que yo vaya a... Y desde luego tengo que confesar que desde que vengo aquí he conocido a personas. Y si me pongo a hacer comparaciones, me refiero a la postura y al trato, pues desde luego no hay comparación posible. Aquí he conocido a caballeros tan atractivos y de trato tan agradable. Sin embargo, la verdad es que considero al señor Martin como un joven amabilísimo, y tengo muy buena opinión de él, y el que se muestre tan atraído por mí y el que me escriba una carta como esta. Pero yo no me separaría de ti por nada del mundo. Gracias, muchas gracias, querida amiga.
Eres tan cariñosa. No nos separaremos. Una mujer no tiene por qué casarse con un hombre solo porque él se lo pida, o porque le haya inspirado un afecto, o porque él sea capaz de escribir una carta aceptable. Oh, no. Y además es una carta demasiado corta. Emma se daba cuenta del mal sabor de boca que le había quedado a su amiga, pero quiso pasarlo por alto y siguió. Desde luego. Y de poco consuelo te iba a servir el saber que tu marido sabe escribir bien una carta cuando puede estar poniéndote en ridículo cada momento del día con la ordinariez de sus modales. Oh, sí, tienes mucha razón. ¿Qué importa una carta? Lo que importa es gozar siempre de la compañía de personas agradables. Estoy totalmente decidida a rechazarle. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué voy a decirle? Emma le aseguró que no había ninguna dificultad en contestar, y le aconsejó que le escribiera inmediatamente, a lo cual la muchacha accedió con la esperanza de contar con la ayuda de su amiga. Y aunque Emma seguía afirmando que no necesitaba ninguna clase de ayuda, lo cierto fue que colaboró en la redacción de todas y cada una de las frases de la carta. Al releer la del señor Martin para contestarla, Harriet se sintió más propensa a ablandarse, tanto que fue preciso que Emma robusteciera su decisión con unas pocas pero decisivas frases. Harriet estaba tan preocupada por la idea de hacerle desdichado, y pensaba tanto en lo que iban a pensar y decir su madre y sus hermanas, y tenía tanto miedo de que la considerasen como una ingrata, que Emma no pudo por menos de convencerse de que si el joven hubiese acertado a pasar por allí en aquel momento, a pesar de todo hubiese sido aceptado. Sin embargo, la carta fue escrita, sellada y enviada. La cuestión estaba zanjada y Harriet a salvo. Durante toda la noche la muchacha estuvo más bien deprimida, pero Emma escuchó con paciencia sus tiernas lamentaciones, y de vez en cuando intentaba levantarle el ánimo hablándole del afecto que ella le profesaba, y, a veces también, reavivando el recuerdo del señor Elton. Nunca más volverán a invitarme a Abbey Mill, dijo Harriet en un tono más bien lastimero. Y si te invitaran, Harriet, yo nunca sabría separarme de ti. Eres demasiado necesaria en Hartfield para que te deje perder el tiempo en Abbey Mill. Y estoy segura de que nunca tendré deseos de ir allí. Porque el único sitio donde yo soy feliz es en Hartfield. Y al cabo de un rato, Harriet prosiguió. Estoy pensando que la señora Goddard se quedaría sorprendidísima si supiera todo lo que ha pasado. Y estoy segura de que la señorita Nash también. Porque la señorita Nash cree que su hermana ha hecho una gran boda, y eso que solo se ha casado con un pañero. Sería penoso ver que una maestra de escuela tiene más orgullo o unos gustos más refinados. Me atrevería a decir que la señorita Nash te envidiaría una oportunidad como esta para casarse. Incluso esta conquista sería de gran valor a sus ojos. En cuanto a algo que para ti fuera más valioso, supongo que ella no es capaz ni de imaginárselo. Dudo que las atenciones de cierta persona sean aún motivo de chismes en Highbury. Hasta ahora me imagino que tú y yo somos las únicas para quienes sus miradas y su proceder han sido suficientemente explícitos. Harriet se ruborizó, sonrió y dijo algo acerca de su extrañeza. De que hubiera quien pudiese interesarse tanto por ella. Evidentemente, le halagaba pensar en el señor Elton. Pero al cabo de un rato volvía a conmoverse pensando en la negativa que había dado al señor Martin. A estas horas ya habrá recibido mi carta, dijo quedamente. Me gustaría saber qué están haciendo todos. Si lo saben sus hermanas. Si él se siente desdichado, los demás lo serán también. Confío en que esto no le afecte mucho. Pensemos en nuestros amigos ausentes que viven horas más felices, exclamó Emma. En estos momentos quizás el señor Elton está enseñando tu retrato a su
Dre a sus hermanas, y les está contando hasta qué punto es más hermoso el original, y después de habérselo hecho rogar 5 o 6 veces consentirá en revelarles tu nombre tan querido para él. Mi retrato. Pero no lo ha dejado en Bond Street. Es posible. Si lo ha hecho así es que yo no conozco al señor Elton. No, mi querida y modesta Harriet, puedes estar segura de que no llevará el retrato a Bond Street hasta un momento antes de montar a caballo para volver hacia aquí mañana. Durante toda esta noche será su compañero, su consuelo, su deleite. Le servirá para mostrar sus intenciones a su familia, para que te conozcan, para difundir entre los que le rodean los más gratos sentimientos de la naturaleza humana, la viva curiosidad y la calidez de una predisposición favorable. Qué alegres, qué animados deben de estar. Cómo deben de rebosar de fantasías las imaginaciones de todos ellos. Harriet volvió a sonreír, y sus sonrisas se fueron acentuando. Capítulo 8. Aquella noche Harriet durmió en Hartfield. En las últimas semanas pasaba allí casi la mitad del día, y poco a poco fue teniendo un dormitorio fijo para ella. Y Emma juzgaba preferible en todos los aspectos retenerla en su casa, segura y contenta, todo el tiempo posible, por lo menos en aquellos momentos. A la mañana siguiente tuvo que ir a casa de la señora Goddard por 1 o 2 horas, pero ya se había convenido que volvería a Hartfield para quedarse allí durante varios días. Durante su ausencia llegó el señor Knightley y estuvo conversando con el señor Woodhouse y Emma, hasta que el señor Woodhouse, que aquella mañana se había propuesto salir a dar un paseo, se dejó convencer por su hija de que no lo aplazara, y la insistencia de ambos logró vencer los escrúpulos de su cortesía, que se resistía a dejar al señor Knightley por aquel motivo. El señor Knightley, que no tenía nada de ceremonioso, con sus respuestas concisas y rápidas ofrecía un divertido contraste con las interminables excusas y corteses vacilaciones de su interlocutor. Señor Knightley, permítame que me tome esta licencia. Si usted quisiera excusarme, si no me considerara usted demasiado grosero, yo seguiría el consejo de Emma y saldría a dar un paseo de 1/4 de hora. Como el sol se ha puesto, creo que sería mejor que diera mi paseíto antes de que refrescara demasiado. Ya ve que no hago ningún cumplido con usted, señor Knightley. Nosotros los inválidos nos consideramos con ciertos privilegios. Por Dios, no faltaba más, no tiene usted que tratarme como a un extraño. Le dejo con mi hija, que es un excelente sustituto. Emma estará muy complacida de atender. Así que vuelvo a pedirle 1000 perdones, y me voy a dar mi vueltecita. Mi paseo de invierno. Me parece muy buena idea, señor Woodhouse. Yo le pediría muy gustoso que tuviera a bien acompañarme, señor Knightley, pero ando muy despacio, y a usted le sería muy pesado acomodarse a mi paso. Y además, ya tiene usted que dar otro largo paseo para volver a Donwell Abbey. Muchas gracias, es usted muy amable. Pero yo me voy ahora mismo. Y creo que lo mejor sería que saliese usted cuanto antes. Voy a buscarle la capa larga y le abro la puerta del jardín. Por fin el señor Woodhouse se fue. Pero el señor Knightley, en vez de disponerse a salir también, volvió a sentarse como si estuviera deseoso de más conversación. Empezó hablando de Harriet y haciendo espontáneamente grandes elogios suyos, más de los que Emma había oído jamás en sus labios. Yo no podría alabar su belleza tanto como usted, dijo él, pero es una muchacha linda, y me inclino a creer que no le faltan buenas prendas. Su personalidad depende de la de los que le rodean. Pero en buenas manos llegará a ser una mujer de mérito. Me alegra saber que piensa usted así. Y confío en que no eche de menos esas buenas manos. Vaya, dijo él.
Veo que lo que está deseando es que le haga un cumplido, de modo que le diré que gracias a usted ha mejorado mucho. Usted le ha hecho perder su risita boba de colegiala, y eso dice mucho en favor de usted. Muchas gracias. Confieso que me llevaría un disgusto si no pudiera creer que he servido para algo. Pero no todo el mundo nos elogia cuando lo merecemos. Usted, por ejemplo, no suele abrumarme con demasiadas alaban. Sas. Decía usted que la está esperando esta mañana, ¿no? Sí, de un momento a otro. Por lo que dijo ya hubiera debido de estar de vuelta. Algo la debe de haber hecho retrasarse. Tal vez alguna visita. Qué gente más charlatana la de Highbury. Qué fastidiosos son. A lo mejor Harriet no encuentra a todo el mundo tan fastidioso como usted. Emma sabía que esto era una verdad demasiado evidente para que pudiera llevarle la contraria, y por lo tanto guardó silencio. Al cabo de un momento el señor Knightley añadió con una sonrisa. No pretendo fijar tiempo ni lugar, pero debo decirle que tengo buenas razones para suponer que su amiguita no tardará mucho en enterarse de algo que la alegrará. ¿De veras? ¿De qué se trata? ¿Qué clase de noticia será esta? Oh, una noticia muy importante, se lo aseguro. Dijo aún sonriendo. Muy importante. Solo puede ser una cosa. ¿Quién está enamorado de ella? ¿Quién le ha hecho confidencias? Emma estaba casi segura de que había sido el señor Elton quien le había hecho alguna insinuación. El señor Knightley era un poco el amigo y el consejero de todo el mundo, y ella sabía que el señor Elton le consideraba mucho. Tengo razones para suponer, replicó, que Harriet Smith no tardará en recibir una proposición de matrimonio procedente de una persona realmente intachable. Se trata de Robert Martin. Parece ser que la visita de Harriet a Abbey el verano pasado ha surtido sus efectos. Está locamente enamorado y quiere casarse con ella. Es muy de agradecer por su parte, dijo Emma. Pero está seguro de que Harriet querrá aceptarlo. Bueno, esa ya es otra cuestión. De momento quiere ponérselo. Conseguirá lo que se propone. Hace 2 noches vino a verme a la abadía para consultar el caso conmigo. Sabe que tengo un gran aprecio por él y por toda su familia, y creo que me considera como uno de sus mejores amigos. Vino a consultarme si me parecía oportuno que se casara tan joven. Si no la consideraba a ella demasiado niña. En resumidas cuentas, si aprobaba su decisión. Tenía cierto miedo de que se la considerase, sobre todo desde que usted tiene tanto trato con ella como perteneciente a una clase social superior a la suya. Me gustó mucho todo lo que dijo. Nunca había oído hablar a nadie con más sentido común. Habla siempre de un modo muy atinado. Es franco, no se anda por las ramas y no tiene nada de tonto. Me lo contó todo. Su situación y sus proyectos, todo lo que se proponían hacer en caso de que él se casara. Es un joven excelente, buen hijo y buen hermano. Yo no vacilé en aconsejarle que se casara. Me demostró que estaba en situación de poder hacerlo, y en este caso me convencí de que no podía hacer nada mejor. Le hice también elogios de su amada, y se fue de mi casa alegre y feliz. Suponiendo que antes no hubiera tenido en mucho mi opinión, a partir de entonces se hubiera hecho de mí la idea más favorable. Y me atrevería a decir que salió de mi casa considerándome como el mejor amigo y consejero que jamás tuvo hombre alguno. Eso ocurrió anteanoche. Ahora bien, como es fácil de suponer, no querrá dejar pasar mucho tiempo antes de hablar con ella, y como parece ser que ayer no le habló, no es improbable que hoy se haya presentado en casa de la señora Goddard. Y por lo tanto Harriet puede haberse visto retenida por una visita que le aseguro que no va a considerar precisamente como fastidiosa.
Perdone, señor Knightley, dijo Emma, que no había dejado de sonreír mientras él hablaba, pero ¿cómo sabe usted que el señor Martin no le habló ayer? Cierto, replicó él, sorprendido, la verdad es que no sé absolutamente nada de ello, pero lo he supuesto. Es que ayer Harriet no estuvo todo el día con usted. Verá, dijo ella, en justa correspondencia a lo que usted me ha contado, yo voy a contarle a mi vez algo que usted no sabía. El señor Martin habló ayer con Harriet, es decir, le escribió, y fue rechazado. Emma se vio obligada a repetirlo para que su interlocutor lo creyese. Y al momento el señor Knightley se ruborizó de sorpresa y de contrariedad, y se puso de pie indignado diciendo: entonces es que esta muchacha es mucho más boba de lo que yo creía. Pero, ¿qué le ocurre a esa infeliz? Oh, ya me hago cargo, exclamó Emma. A un hombre siempre le resulta incomprensible que una mujer rechace una proposición de matrimonio. Un hombre siempre imagina que una mujer siempre está dispuesta a aceptar al primero que pida su mano. Ni muchísimo menos. A ningún hombre se le ocurre tal cosa. ¿Pero qué significa todo eso? Harriet Smith rechazando a Robert Martin. Si es verdad, es una locura. Pero confío en que estará usted mal informada. Yo misma vi la contestación a su carta, no hay error posible. De modo que usted vio la contestación de Harriet. Y la escribió también. No. Emma, esto es obra suya. Usted la convenció para que le rechazara. Y si lo hubiera hecho, lo cual, sin embargo, estoy muy lejos de reconocer, no creería haber hecho nada malo. El señor Martin es un joven muy honorable, pero no puedo admitir que se le considere a la misma altura de Harriet. Y la verdad es que más bien me asombra que se haya atrevido a dirigirse a ella. Por lo que usted cuenta parece haber tenido algunos escrúpulos. Y es una lástima que se desembarazara de ellos. Que no está a la misma altura de Harriet, exclamó el señor Knightley, levantando la voz y acalorándose. Y unos momentos después añadió más calmado, pero con aspereza. No, la verdad es que no está a su altura, porque él es muy superior en criterio y en posición social. Emma, usted está cegada por la pasión que siente por esa muchacha. Es que Harriet Smith puede aspirar por su nacimiento, por su inteligencia o por su educación a casarse con alguien mejor que Robert Martin. Harriet es la hija natural de un desconocido que probablemente no tenía la menor posición, y sin duda ninguna relación más o menos respetable. No es más que una pensionista de una escuela pública. Es una muchacha que carece de sensibilidad y de toda instrucción. No le han enseñado nada útil, y es demasiado joven y demasiado obtusa como para haber aprendido algo por sí misma. A su edad no puede tener ninguna experiencia, y con sus cortas luces no es fácil que jamás llegue a tener una experiencia que le sirva para algo. Es agraciada y tiene buen carácter, eso es todo. El único escrúpulo que tuve para dar mi opinión favorable a esta boda fue por ella, porque creo que el señor Martin merece algo mejor, y no es muy buen partido para él. Por lo que se refiere a la cuestión económica, también me parece que él tiene todas las probabilidades de hacer un matrimonio mucho más ventajoso. Y en cuanto a tener a su lado a una mujer comprensiva y sensata que le ayude, creo que no podía haber elegido peor. Pero yo no podía razonar de ese modo con un enamorado, y me incliné a confiar en que no habiendo en ella nada fundamentalmente malo, poseía ciertas disposiciones que, en manos como las suyas, podían encauzarse bien con facilidad y dar excelentes resultados. En mi opinión, quien realmente salía beneficiada en este matrimonio era ella. Y no tenía ni la menor duda, ni ahora la tengo, de que la opinión general sería la que Harriet había tenido mucha suerte. Incluso estaba seguro de que usted estaría satisfecha.
Inmediatamente se me ocurrió pensar que no lamentaría usted separarse de su amiga viéndola tan bien casada. Recuerdo que me dije a mí mismo. Incluso Emma, con toda su parcialidad por Harriet, convendrá en que hace una buena boda. No puedo por menos de extrañarme de que conozca usted tan poco a Emma como para decir semejante cosa. Por Dios. Pensar que un granjero porque, con todo su sentido común y todos sus méritos el señor Martin no es nada más que eso podría ser un buen partido para mi amiga íntima. Que no lamentaría el que se separara de mí para casarse con un hombre al que yo nunca podría admitir entre mis amistades. Me maravilla el que creyera usted posible el que yo pensara de este modo. Le aseguro que mi actitud no puede ser más distinta. Y debo confesarle que su planteamiento de la cuestión no me parece nada justo. Es usted demasiado severo cuando habla de las posibles aspiraciones de Harriet. Otras personas estarían de acuerdo conmigo en ver el caso de un modo muy diferente. El señor Martin quizás sea el más rico de los dos, pero sin ninguna duda es inferior a ella en calidad social. Los ambientes en que ella se desenvuelve están muy por encima de los de este joven. Esta boda rebajaría a Harriet. Pero le llama usted rebajarse a que una muchacha que tiene orígenes ilegítimos y que es una ignorante se case con un propietario rural honorable e inteligente. En cuanto a las circunstancias de su nacimiento, aunque ante la ley podría considerársele como hija de nadie, esta es una postura que para una persona con un poco de sentido común es inadmisible. Ella no tiene por qué pagar las culpas de otros, como ocurre si la situamos en un nivel inferior al de las personas con las que ha sido educada. No cabe duda alguna de que su padre es un caballero. Y un caballero de fortuna. La pensión que recibe es muy generosa. Nunca se ha escatimado nada. Da para mejorar su educación o rodearse de más comodidades. Para mí, el que sea hija de un caballero es algo indudable. Que se trata con hijas de caballeros supongo que nadie puede negarlo. Por lo tanto, su clase social es superior a la del señor Robert Martin. Sean quienes sean sus padres, dijo el señor Knightley, sean quienes sean las personas que se han ocupado de ella hasta ahora, no hay nada que permita suponer que tenían la intención de introducirla en lo que usted llamaría la buena sociedad. Después de haberle dado una educación muy mediana, la confiaron a la señora Goddard para que se las compusiera como pudiese. Es decir, para que viviera en el ambiente de la señora Goddard y se relacionara con las amistades de la señora Goddard. Evidentemente, sus amigos juzgaron que eso le bastaba. Y en realidad le bastaba. Ella misma no deseaba nada mejor. Antes de que usted decidiese hacerla su amiga no se sentía desplazada en su ambiente, no ambicionaba nada más. El verano pasado con los Martins se sentía completamente feliz. Entonces no se creía superior a ellos. Y si ahora cree esto es porque usted la ha hecho cambiar. No ha sido usted una buena amiga para Harriet Smith, Emma. Robert Martin nunca hubiera llegado tan lejos si no hubiera estado convencido de que ella no le miraba con indiferencia. Le conozco bien. Es demasiado realista para declararse a una mujer al azar de un afecto que no sabe correspondido. Y en cuanto a que sea vanidoso, es la última persona que conozco de la que pensaría tal cosa. Puede usted estar segura de que ella le alentó. Para Emma era mejor no contestar directamente a esta afirmación. De modo que prefirió reanudar el hilo de su propio razonamiento. Es usted muy buen amigo del señor Martin. Pero como ya dije antes es injusto con Harriet. Las aspiraciones de Harriet a casarse bien no son tan desdeñables como usted las presenta. No es una muchacha inteligente, pero tiene mejor juicio de lo que usted supone, y no merece que se hable tan a la ligera de sus dotes intelectuales.
Pero dejemos esa cuestión y supongamos que es tal como usted la describe, tan solo una buena muchacha muy agraciada. Permítame decirle que el grado en que posee estas cualidades no es una recomendación de poca importancia para la gran mayoría de la gente, porque la verdad es que es una muchacha muy atractiva, y así deben de considerarla el 99% de los que la conocen. Y hasta que no se demuestre que los hombres en materia de belleza son mucho más filosóficos de lo que en general se supone. Hasta que no se enamoren de los espíritus cultivados en vez de las caras bonitas, una muchacha con los atractivos que tiene Harriet está segura de ser admirada y pretendida, de poder elegir entre muchos como corresponde a su belleza. Además, su buen carácter tampoco es una cualidad tan desdeñable, sobre todo, como ocurre en su caso, con un natural dulce y apacible, una gran modestia y la virtud de acomodarse muy fácilmente a otras personas. O mucho me equivoco o en general los hombres considerarían una belleza y un carácter como estos como los mayores atractivos que puede poseer una mujer. Emma, le doy mi palabra de que solo el oír cómo abusa usted del ingenio que Dios le ha dado, casi me basta para darle la razón. Es mejor no tener inteligencia que emplearla mal como usted hace. Claro, exclamó ella en tono de chanza. Ya sé que todos ustedes piensan igual acerca de eso. Ya sé que una muchacha como Harriet es exactamente lo que todos los hombres anhelan. La mujer que no solo cautiva sus sentidos, sino que también satisface su inteligencia. Oh, Harriet puede elegir a su capricho. Para usted mismo, si algún día pensara en casarse, esta es la mujer ideal. Y a los 17 años, cuando apenas empieza a vivir, cuando apenas empieza a darse a conocer, es de extrañar que no acepte la primera propuesta que se le haga. No. Déjela que tenga tiempo para conocer mejor el mundo que la rodea. Siempre pensé que esta amistad de ustedes dos no podía dar ningún buen resultado, dijo enseguida el señor Knightley, aunque me guardé la opinión. Pero ahora me doy cuenta de que habrá sido de consecuencias muy funestas para Harriet. Usted hace que se envanezca con esas ideas sobre su belleza y sobre todo a lo que podría aspirar, y dentro de poco. Ninguna persona de las que le rodean le parecerá de suficiente categoría para ella. Cuando se tiene poco seso, la vanidad llega a causar toda clase de desgracias. Nada más fácil para una damita como ella que poner demasiado altas sus aspiraciones. Y quizá las propuestas de matrimonio no afluyan tan aprisa a la señorita Harriet Smith, aun siendo una muchacha muy linda. Los hombres de buen juicio, a pesar de lo que usted se empeña en decir, no se interesan por esposas bobas. Los hombres de buena familia se resistirán a unirse a una mujer de orígenes tan oscuros. Y los más prudentes temerán las contrariedades y las desdichas en que pueden verse envueltos cuando se descubra el misterio de su nacimiento. Que se case con Robert Martin y tendrá para siempre una vida segura, respetable y dichosa. Pero si usted la empuja a desear casarse más ventajosamente, y le enseña a no contentarse si no es con un hombre de gran posición y buena fortuna, quizás sea pensionista de la señora Goddard durante todo el resto de su vida. O por lo menos porque Harriet Smith es una muchacha que terminará casándose con uno u otro, hasta que se desespere y se dé por satisfecha con pescar al hijo de algún viejo maestro de escuela. Señor Knightley, en esta cuestión nuestros puntos de vista son tan radicalmente distintos que no serviría de nada que siguiéramos discutiendo. Solo conseguiríamos enfadarnos el uno con el otro. Pero en cuanto a que yo haga que se case con Robert Martin, es imposible. Ella le ha rechazado, y tan categóricamente que creo que no deja lugar a que él insista más. Ahora tiene que atenerse a las malas consecuencias que pueda tener el haberle rechazado, sean las que sean.
Y por lo que se refiere a la negativa en sí, no es que yo pretenda decir que no haya podido influir un poco en ella. Pero le aseguro que ni yo ni nadie podía hacer gran cosa en ese asunto. El aspecto del señor Martin le perjudica mucho, y sus modales son tan vastos que, si es que alguna vez estuvo dispuesta a prestarle atención, ahora no lo está. Comprendo que antes de que ella hubiera conocido a nadie de más categoría pudiera tolerarle. Era el hermano de sus amigas, y él se desvivía para complacerla. Y entre una cosa y otra, como ella no había visto nada mejor, circunstancia que fue el mejor aliado de él mientras estuvo en Abbey no podía encontrarle desagradable. Pero ahora la situación ha cambiado. Ahora sabe lo que es un caballero. Y solo un caballero, por su educación y sus modales, cuenta con probabilidades de interesar a Harriet. ¡Qué desatinos! En mi vida había oído cosa más descabellada. Exclamó el señor Knightley. Robert Martin pone sentimiento, sinceridad y buen humor en su trato, todo lo cual lo hace muy atractivo. Y su espíritu es mucho más delicado de lo que Harriet Smith es capaz de comprender. Emma no replicó y se esforzó por adoptar un aire de alegre despreocupación, pero lo cierto es que se iba sintiendo cada vez más incómoda, y deseaba con toda su alma que su interlocutor se marchase. No se arrepentía de lo que había hecho. Seguía considerándose mejor capacitada para opinar sobre derechos y refinamientos de la mujer que él, pero, a pesar de todo, el respeto que siempre había tenido por las opiniones del señor Knightley le hacía sentirse molesta de que esta vez fueran tan contrarias a las suyas. Y tenerle sentado delante de ella, lleno de indignación, le era muy desagradable. Pasaron varios minutos en un embarazoso silencio, que solo rompió Emma en una ocasión intentando hablar del tiempo, pero él no contestó. Estaba reflexionando. Por fin manifestó sus pensamientos con estas palabras. Robert Martin no pierde gran cosa. Ojalá se dé cuenta. Y confío en que no tardará mucho tiempo en comprenderlo. Solo usted sabe los planes que tiene respecto a Harriet. Pero como no oculta usted a nadie sus aficiones casamenteras, es fácil adivinar lo que se propone y los planes y proyectos que tiene. Y como amigo solo quiero indicarle una cosa. Que si su objetivo es Elton, creo que todo lo que haga será perder el tiempo. Emma reía y negaba con la cabeza. Él prosiguió. Puede tener la seguridad de que Elton no le va a servir para sus planes. Elton es una persona excelente y un honorabilísimo vicario de Highbury, pero es muy poco probable que se arriesgue a hacer una boda imprudente. Sabe mejor que nadie lo que vale una buena renta. Elton puede hablar según sus sentimientos, pero obrará con la cabeza. Es tan consciente de cuáles pueden ser sus aspiraciones como usted puede serlo de las de Harriet. Sabe que es un joven de muy buen ver y que vaya donde vaya se le considerará como un gran partido. Y por el modo en que habla cuando está en confianza y solo hay hombres presentes, estoy convencido de que no tiene la intención de desaprovechar sus atractivos personales. Le he oído hablar con gran interés de unas jóvenes que son íntimas amigas de sus hermanas y que cuentan cada una con 20.000 libras de renta. Le quedo muy agradecida, dijo Emma, volviendo a echarse a reír. Si yo me hubiese empeñado en que el señor Elton se casara con Harriet, me haría usted un gran favor al abrirme los ojos. Pero por ahora solo quiero guardar a Harriet para mí. La verdad es que ya estoy cansada de arreglar bodas. No voy a imaginarme que conseguiría igualar mis hazañas de Randalls. Prefiero abandonar en plena fama, antes de tener ningún fracaso. Que usted lo pase bien, dijo el señor Knightley levantándose bruscamente y saliendo de la estancia. Se sentía muy enojado. Lamentaba la decepción que se había llevado su amigo, y le dolía que él al aprobar su proyecto fuera
también un poco responsable de lo ocurrido. Y la intervención que estaba convencido de que Emma había tenido en aquel asunto le irritaba extraordinariamente. Emma quedó enojada también. Pero los motivos de su enojo eran más confusos que los de él. No se sentía tan satisfecha de sí misma, tan absolutamente convencida de que tenía razón y de que su adversario se equivocaba, como era el caso del señor Knightley. Este salió de la casa mucho más convencido que Emma de tener toda la razón. Pero la joven no quedó tan abatida como para que, al cabo de poco, el regreso de Harriet no le hiciera volver a estar segura de sí misma. La larga ausencia de Harriet empezaba a inquietarla. La posibilidad de que Robert Martin fuera a casa de la señora Goddard aquella mañana y se entrevistara con Harriet e intentara convencerla la alarmó. El horror a experimentar un fracaso terminó siendo el motivo principal de su desasosiego. Y cuando apareció Harriet, y de muy buen humor, y sin que su larga ausencia se justificara por ninguna de aquellas razones, sintió tal satisfacción que la hizo reafirmarse en su parecer, y la convenció de que, a pesar de todo lo que pudiera pensar o decir el señor Knightley, no había hecho nada que la amistad y los sentimientos femeninos no pudieran justificar. Se había asustado un poco con lo que había oído acerca del señor Elton. Pero cuando reflexionó que el señor Knightley no podía haberle observado como ella lo había hecho, ni con el mismo interés que ella, ni tampoco, modestia aparte, debía reconocerlo, a pesar de las pretensiones del señor Knightley, con la aguda penetración de que ella era capaz en cuestiones como esta, que él había hablado precipitadamente y movido por la cólera, se inclinaba a creer que lo que había dicho era más bien lo que el resentimiento le llevaba a desear que fuera verdad, más que lo que en realidad sabía. Sin duda alguna que había oído hablar al señor Elton con más confianza de lo que ella había podido oírle, y era muy posible que el señor Elton no fuese tan temerario y tan despreocupado en cuestiones de dinero. Era posible que les prestase más atención que a otras. Pero es que el señor Knightley no había concedido suficiente importancia a la influencia de una pasión avasalladora en pugna con todos los intereses de este mundo. El señor Knightley no veía tal pasión y en consecuencia no valoraba debidamente sus efectos. Pero ella lo había visto con sus propios ojos y no podía poner en duda que vencería todas las vacilaciones que una razonable prudencia pudiera en un principio suscitar. Y estaba muy segura de que el señor Elton en aquellos momentos no era tampoco un hombre demasiado calculador ni excesivamente prudente. La animación y la alegría de Harriet le devolvieron la tranquilidad. Volvía no para pensar en el señor Martin sino para hablar del señor Elton. La señorita Nash le había estado contando algo que ella repitió inmediatamente muy complacida. El señor Perry había ido a casa de la señora Goddard para visitar a una niña enferma, y la señorita Nash le había visto y él había contado a la señorita Nash que el día anterior, cuando regresaba de Clayton Park, se había encontrado con el señor Elton, advirtiendo con gran sorpresa que éste se dirigía a Londres y que no pensaba volver hasta el día siguiente, por la mañana, a pesar de que aquella noche había la partida de whist, a la cual antes de entonces nunca había faltado. Y el señor Perry se lo había reprochado, diciéndole que no era justo que se ausentara precisamente él, el mejor de los jugadores, e intentó por todos los medios convencerle para que aplazara su viaje para el día siguiente. Pero no lo consiguió. El señor Elton había decidido partir, y dijo que le reclamaba un asunto por el que tenía un especialísimo interés y que no podía aplazar por ninguna causa. Y añadió algo acerca de que le habían encargado una envidiable misión, y que era portador de algo extraordinariamente valioso. El señor Perry no acabó de entender muy bien, pero quedó convencido de que debía haber alguna dama por en medio, y así se lo dijo.
Y el señor Elton se limitó a sonreír muy significativamente y se alejó de allí con su caballo, dando muestras de hallarse muy satisfecho. La señorita Nash le había contado a Harriet todo esto, y le había dicho a otras muchas cosas sobre el señor Elton. Y dijo, mirándola con mucha intención, que ella no pretendía saber de qué podía tratarse aquel asunto, pero que lo único que sabía era que cualquier mujer a la que el señor Elton eligiese se consideraría la más afortunada del mundo. Pues, sin ninguna clase de dudas, el señor Elton no tenía rival ni por su apostura ni por la afabilidad de su trato. Capítulo 9. El señor Knightley podía pelearse con ella, pero Emma no podía pelearse consigo misma. Él estaba tan contrariado que tardó más de lo que tenía por costumbre en volver a Hartfield. Y cuando volvieron a verse, la seriedad de su rostro demostraba que Emma aún no había sido perdonada. Eso a ella le dolía, pero no se arrepentía de nada. Al contrario, sus planes y sus procedimientos cada vez le parecían más justificados, y el cariz que tomaron las cosas en los días siguientes le hicieron aferrarse aún más a sus ideas. El retrato, elegantemente enmarcado, llegó sano y salvo a la casa poco después del regreso del señor Elton, y una vez estuvo colgado sobre la chimenea de la sala de estar, subió a verlo, y ante la pintura balbuceó entre suspiros las frases de admiración que eran de rigor. Y en cuanto a los sentimientos de Harriet, era evidente que se estaban concretando en una sólida e intensa inclinación hacia él, según su juventud y su mentalidad se lo permitían. Y Emma quedó vivamente satisfecha al ver que ya no se acordaba del señor Martin más que para hacer comparaciones con el señor Elton, siempre extremadamente favorables para este último. Sus proyectos de cultivar el espíritu de su amiguita mediante lecturas copiosas e instructivas y mediante la conversación, no fueron más allá de leer los primeros capítulos de algunos libros y de la intención de proseguir al día siguiente. Charlar era mucho más fácil que estudiar. Mucho más agradable dejar volar la imaginación y hacer planes para el futuro de Harriet que esforzarse por aumentar su inteligencia o ejercitarla en materias más áridas. Y la única labor literaria que por él momento emprendió Harriet, el único acopio intelectual que hizo con vistas a la madurez de su vida, fue el coleccionar y copiar todos los acertijos de las clases más variadas que pudo encontrar, en un cuadernillo de papel lustroso confeccionado por su amiga y adornado con iniciales pintadas y viñetas. En aquella época eran frecuentes libros de gran extensión con recopilaciones como esta. La señorita Nash, la directora del pensionado de la señora Goddard, había copiado por lo menos 300 de esos acertijos. Y Harriet, que había tomado la idea de ella, confiaba que con la ayuda de la señorita Woodhouse reuniría muchos más. Emma colaboraba con su inventiva, su memoria y su buen gusto. Y como Harriet tenía una letra muy bonita, todo hacía prever que sería una colección de primer orden tanto por el esmero de la presentación como por lo copioso. El señor Woodhouse estaba casi tan interesado en aquel asunto como las muchachas, y muy a menudo intentaba procurarles algo digno de figurar en la colección. Tantos buenos acertijos como había cuando yo era joven. Y se maravillaba de no recordar ninguno. Pero confiaba que con el tiempo se iría acordando. Y siempre terminaba con Kitty. Una moza linda, pero fría. Tampoco su gran amigo Perry, a quien había hablado acerca de aquello, pudo por el momento facilitarle ningún acertijo. Pero le había pedido a Perry que estuviera alerta, y como él visitaba tantas casas suponía que algo iba a conseguirse por ese lado. Su hija no pretendía que todo Highbury se exprimiese el cerebro. La única ayuda que solicitó fue la del señor Elton. Se le invitó a aportar todos los enigmas, charadas y adivinanzas que pudiese recoger.
Y Emma tuvo la satisfacción de verle interesarse muy de veras por esta labor. Y al mismo tiempo advirtió que ponía el mayor empeño en que no saliese de sus labios nada que no fuese un cumplido, una galantería para el sexo débil. Él fue quien aportó los 2 o 3 rompecabezas más galantes. Y la alegría y el entusiasmo con que finalmente recordó y recitó, en un tono más bien sentimental, aquella charada tan conocida. Mi primera denota cierta pena que mi segunda tiene que sentir. Para calmar la pena aquella a mi conjunto habrá de recurrir. 3. Se convirtió en desilusión al advertir que ya la tenían copiada unas páginas atrás. Señor Elton, ¿por qué no escribe usted mismo una charada para nosotras? Dijo ella. Solo. Así podremos estar seguras de que es nueva. Y para usted nada más fácil. Oh, no, en toda mi vida no he escrito jamás una cosa de esas. Para esto soy la más negada de las personas. Incluso temo que ni siquiera la señorita Woodhouse hizo una pausa o la señorita Smith puedan inspirarme. Sin embargo, al día siguiente su inspiración produjo ciertos frutos. Les hizo una rapidísima visita, solo para dejarles una hoja de papel sobre la mesa que contenía, según dijo, una charada que un amigo suyo había dedicado a una joven de la que estaba enamorado. Pero Emma, por su manera de proceder, se convenció inmediatamente de que su autor no era otro que él mismo. No se la ofrezco para la colección de la señorita Smith, dijo. Porque, como es de mi amigo, no tengo derecho a hacer que se divulgue ni poco ni mucho, pero he pensado que quizás a ustedes les gustará conocerla. Sus palabras iban dirigidas a Emma más que a Harriet, lo cual Emma comprendía muy bien. Él estaba muy serio y nervioso, y le resultaba más fácil mirarla a ella que a su amiga. Y al momento se fue. Hubo una pequeña pausa, y Emma dijo sonriendo y empujando el papel hacia Harriet. Toma, es para ti. Pero Harriet estaba trémula y no podía ni alargar la mano. Y Emma, a quien nunca importaba ser la primera, se vio obligada a leerlo ella misma. A la señorita Charada ofrece mi primera la pompa de los reyes, los dueños de la tierra, su fasto y su esplendor. Presenta mi segunda otra visión del hombre. Vedla allí como reina de los mares señor. 3 primera y segunda se refieren a las sílabas de que se compone la palabra que hay que adivinar. Pero las 2 unidas, qué visión más distinta. Libertad y poderío, todo ya se extinguió. Señor de mar y tierra, se humilla cual esclavo. Una mujer hermosa reina en su corazón. Descubrirá tu ingenio la pronta solución. Oh, si sus dulces ojos brillaran con amor. Emma leyó lo que decía el papel, analizó su contenido, captó su significado, volvió a leerlo para estar completamente segura, y habiendo desentrañado ya el sentido de aquellos versos, lo pasó a Harriet y sonrió beatíficamente, diciendo para sí, mientras Harriet intentaba descifrarlo en medio de la confusión que le producían sus esperanzas y su torpeza. Muy bien, señor Elton, muy bien. Peores charadas que esta he leído. Courtship 4. Un verdadero hallazgo. Le felicito. Eso es saber lo que se hace. Eso es decir con toda claridad. Se lo ruego, señorita Smith, permítame dedicársela. Que el brillo de sus ojos apruebe al mismo tiempo mi charada y mis intenciones. Oh, si sus dulces ojos brillaran con amor. Eso solo puede referirse a Harriet. Dulces es el adjetivo más adecuado para sus ojos. El mejor que podía usar. Descubrirá tu ingenio la pronta solución. El ingenio de Harriet. Tanto mejor. Un hombre tiene que estar lo que se dice muy enamorado para describirla así. Señor Knightley. Me gustaría que pudiera usted asistir a todo eso. Creo que se convencería.
Por una vez en su vida se vería obligado a reconocer que se ha equivocado. Una magnífica charada, eso es lo que es. Y muy oportuna. Los acontecimientos se están precipitando. Emma se vio obligada a interrumpir sus gratas reflexiones, que de otro modo se hubieran prolongado mucho más porque Harriet le estaba ya acosando a preguntas. ¿Qué quiere decir todo eso, Emma? ¿Qué querrá decir? No tengo ni la menor idea, no sé ni